ocupar sus lugares, mis amados hermanos. Dios les bendiga, qué gusto poder acompañarles una vez más y estar con ustedes en esta mañana dominical para compartir la bendita palabra de nuestro Dios. Reciba a toda la iglesia un fuerte y caluroso saludo de parte de mi familia. Aleluya, es una bendición poder estar aquí. Vamos a abrir nuestras Biblias. Les voy a invitar que abramos nuestras Biblias, por favor. Vamos a buscar la carta del apóstol Santiago. Quiero pedirles, por favor, que busquen. Quiero que busquen, por favor, el capítulo 1. Santiago, capítulo 1. Déjenme decirles, hermanos, que en este capítulo 1, el apóstol Santiago está tocando un tema muy delicado, pero es un tema muy importante que tenemos que analizar. A partir del verso 12 y hasta llegar al verso 15, el apóstol Santiago está hablando un tema que nos involucra absolutamente a todos. Este tema del cual vamos a hablar en esta mañana, todos tenemos que ver en este tema, nadie se queda fuera. Porque todos nosotros en algún momento de nuestras vidas hemos sido partícipes o hemos sido agraviados o hemos sido víctimas de este tema, en mayor o en menor grado. El apóstol Santiago comienza a hablar a partir del verso 12 acerca de lo que es la tentación. La tentación. Yo te pregunto, hermano y hermana, ¿alguna vez de casualidad tú has sido tentado? ¿Alguna vez hemos sido tentados? Sí, ¿verdad? No una ni dos, muchísimas veces. Sería mentiroso, hermano, que alguien dijera: yo nunca he pasado una tentación. Eso es una mentira. Porque todos nosotros en algún momento dado hemos experimentado lo que es la tentación. Y yo quiero aclarar una cosa antes de dar lectura a este pasaje. Quiero aclarar, hermano, que por lo general, cuando escuchamos la palabra tentación, automáticamente asociamos la palabra tentación con algún tipo de pecado sexual: adulterio, fornicación, pornografía, etc. Automáticamente lo asociamos. Sin embargo, quiero decirte que tentación no es nada más algún problema de índole sexual. Por ejemplo, yo quiero que sepan que hay cristianos, hay personas que son tentadas, por ejemplo, al chisme, y son muy buenas para el chisme. No se preocupen ustedes, esas personas no vinieron hoy, así que no se me ponga triste, ellos no vinieron. Hay personas, por ejemplo, que son tentadas a la crítica o a la murmuración, y lo hacen muy bien. Hay personas que son tentadas a la desobediencia a Dios, desobedecer la palabra, desobedecer a Dios en general. Por lo tanto, la tentación no es nada más actividad sexual. Y en esta mañana yo quiero hablarles a ustedes, a la luz de este pasaje, algunas cosas muy interesantes que tenemos que entender con respecto a la tentación. En primer lugar, tenemos que entender qué cosa es la tentación. Tenemos que entender de dónde procede la tentación. Vamos a entender qué es lo que pasa cuando somos tentados. Y yo creo, hermano, que lo más importante es cómo podemos salir
de la tentación en el nombre del Señor. Quiero que me sigas con tu vista a partir del verso número 12, por favor. Voy a dar lectura y usted me sigue con su vista. Aleluya. Capítulo 1 de Santiago, verso 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y luego fíjate lo que dice el verso 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. ¿Saben ustedes por qué Santiago dice eso en el verso 13? Hay cristianos que cuando se meten en una tentación, terminan por adjudicarle la tentación a Dios. En un intento por lavarse las manos, responsabilizan a Dios de su tentación. Hay cristianos que terminan diciendo: no, hermano, es que yo creo que Dios me está tentando para probar mi fe. No, señores, no. Por eso es importante lo que Santiago dice en el verso 13. Cuando alguno es tentado, no le eche la culpa a Dios. No trate de responsabilizar a Dios. ¿Por qué? Dice Santiago: porque nadie puede tentar a Dios, pero tampoco Dios se la pasa tiente y tiente a la gente a ver quién cae, a ver quién no cae. Verso número 14. Y aquí, hermanos, podemos ver el origen de nuestras tentaciones. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Qué cosa es la concupiscencia? ¿Alguno de ustedes lo sabe qué cosa es la concupiscencia? La concupiscencia no es otra cosa más que los deseos de nuestra propia carne. Lo que a la carne le gusta, lo que a la carne la mueve, lo que a la carne le atrae, lo que a la carne le fascina, eso se llama concupiscencia. Y Santiago dice que cada uno es tentado cuando de su propio deseo natural de la carne es atraído y es seducido. ¿Cómo podemos entender esto de una forma práctica? Yo lo comparo, hermano, como cuando tú vas a matar una rata que se metió a tu casa. ¿Has tratado de matar una rata con la escoba o con un palo? Ustedes saben lo difícil que es matar a una rata con la escoba o con un palo. Son animales muy escurridizos. Tienes que andar moviendo la estufa, el refri, la sala, porque se meten donde quieran. Entonces, ¿cómo podemos atrapar a una rata cuando se mete a la casa? Muy fácil. Vamos a atraerla y vamos a seducirla. ¿De qué manera? Una trampa. Y le ponemos algo que la rata no resiste: el queso. El olor a queso es algo que la rata no resiste. Tú le pones la ratonera, le pones un poco de queso, te vas a ver la tele, no van a pasar muchos minutos y tú vas a oír cuando la rata ya cayó, la atrapaste y la mataste. Lo que Santiago está diciendo es exactamente lo mismo. Así como la rata es atraída y es seducida por el olor a queso que no resiste,
El ser humano es atraído y es seducido por el olor a pecado que el ser humano en su naturaleza no resiste. Nosotros, hermanos, como seres humanos, tenemos implícito en nuestra carne el pecado. Por naturaleza, el ser humano tiene una inclinación natural hacia el pecado. La carne no resiste el olor a pecado. ¿Cómo es que la persona cae en tentación? Es atraído y es seducido por algo que no resiste, que es el pecado. Verso 15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Déjenme hacerles una pregunta, a ver si alguien sabe la respuesta. ¿Alguno de ustedes sabe en qué parte de la Biblia exactamente se menciona por primera vez a Satanás por nombre? ¿Sabes en qué parte de la Biblia se encuentra eso? Donde se llama a Satanás por nombre por primera vez. No. Ven conmigo, por favor, al primer libro de las Crónicas, en el capítulo número 21, versículo 1 al versículo 8. Primer libro de las Crónicas, 21, a partir del verso número 1. Aquí podemos ver el momento exacto cuando por primera vez en toda la Biblia se le llama por nombre a Satanás. Y en el verso 1 se nos describe el intento de Satanás por arrastrar a un gran hombre de Dios que fue David a la desobediencia. Yo quiero explicarte algo de este pasaje del 1 al 8. Tenemos que entender que dicho pasaje nos muestra de manera muy clara el modelo de ataque de Satanás en contra de la humanidad para hacerla caer en tentación. A partir del verso 1 y hasta el verso 8, nosotros podemos ver el patrón o el modelo que sistemáticamente Satanás ha usado a lo largo de toda la Biblia y de toda la historia, y que se repite hasta el día de hoy. Pero escúchenme, dentro de este patrón o dentro de este modelo de ataque de parte de Satanás, podemos encontrar la estrategia principal de Satanás para hacernos caer en tentación. ¿Saben ustedes cuál es la estrategia central que Satanás usa para tumbar al hombre en tentación? El engaño. El engaño. Por eso la Biblia dice claramente que Satanás es el padre del engaño. Él es el padre de la mentira. Nadie le gana a Satanás engañando. Y esa es la estrategia principal de Satanás cuando quiere hacer caer al ser humano en tentación, el engaño. Déjame abrir un paréntesis, nada más porque quiero decirte algo que creo importante. Yo me sorprendo cuando escucho a
ciertos cristianos que de manera sarcástica o de manera burlona, tú los oyes hablar y los oyes decir: hermano, a mí el diablo me hace lo que el viento a Juárez. ¿Has oído a alguien decir eso? Yo sí. Hay cristianos que dicen: hermano, a mí el diablo me hace los mandados. Mucho cuidado. Mucho cuidado. Y te voy a decir por qué. Personas con una trayectoria más grande y más impresionante que tú y que yo han caído en el engaño de Satanás. Cristianos con una trayectoria de 30, 40, 50 años han sido engañados y han caído. Nadie le puede enseñar a Satanás cómo engañar a la humanidad. Si ustedes se dan cuenta, en el verso 1, la Biblia dice que Satanás se levantó contra Israel. El propósito de Satanás era destruir a Israel, despertar la ira de Dios contra el pueblo de Israel. ¿Y qué fue lo que hizo? Incitó, tentó a David a hacer censo de Israel. Algunos de ustedes también me digan: hermano Raúl, pero ¿cuál era el problema de hacer un censo del pueblo de Israel? ¿Cuál era el problema? En el día de hoy los censos son muy comunes, no nada más en México, sino en prácticamente todos los países. Bueno, en aquel tiempo había una gran diferencia. El censo que David quería hacer, incitado por Satanás, llevaba como objetivo conocer la cantidad de hombres de guerra con los cuales David podía contar en un momento dado. Y ahí está, hermano, el engaño, ahí está el problema. Todo esto suponía dejar de depender de Dios, dejar de confiar en Dios para comenzar a depender de mi fuerza, de mi ejército y de mis hombres de guerra. Algo que la Biblia dice muy claramente, al parecer David lo olvidó. Dios nos salva con fuerza y Dios nos salva con ejército. Dios salva con su espíritu. Y la intención de Satanás era que David quitara su confianza en el Señor y la pusiera en la gran cantidad de hombres de guerra que sacaban espada. Te lo voy a explicar más detalladamente. Y quiero que me prestes toda tu atención, por favor. Tenemos que entender que David, al igual que Eva en el huerto del Edén, David no tenía la más mínima idea del origen de los pensamientos que de repente le aparecieron en su cabeza. Lo mismo sucedió con Eva. No crean ustedes que Eva estaba hablando literalmente con la serpiente. No, el engaño de Satanás hacia Eva fue en su mente. Hay que recordar, hermanos, y te lo digo por si no lo sabes, el campo de batalla de Satanás es nuestra mente. Donde Satanás libra sus más grandes batallas es en la mente del ser humano. Sucedió con Eva y sucedió con David. De repente le aparecieron unos pensamientos a David. David no tenía la más mínima idea del origen de sus pensamientos.
Pero cuando David comenzó a considerarlos, le parecieron buenos, le parecieron justos, le parecieron necesarios, al igual que pasó con Eva. Todo esto, hermano, que nos cuenta la historia, todo esto estaba tan mal que dice la Biblia, el propio Joab, que era comandante en jefe del ejército de David, se dio cuenta del error. Y el propio Joab trató de hacer desistir, trató de persuadir al rey David. Joab le dijo: no, rey, señor mío, no es buena cosa hacer esto. Más adelante dice: porque para Joab era una abominación lo que Satanás pretendía hacer a través del rey. Pero ¿qué dice el verso 4? A pesar de la advertencia de Joab, dice la Biblia, pudo más la orden del rey que la palabra de Joab. Y dice la Biblia, hermano, que se desató la ira de Jehová sobre el pueblo de Israel. Y yo quiero que observes el verso 8. Porque aquí hay un dato muy interesante, verso 8. Inmediatamente cuando se desata la ira del Señor sobre Israel, automáticamente David reconoce su error. Automáticamente David se humilla y David dice: he pecado gravemente al hacer esto. Y en la parte final dice: he hecho muy locamente. ¿Por qué digo que es importante el verso 8? Te lo quiero explicar. Dios le ha dado algo al hombre llamado la conciencia. La conciencia sirve básicamente para recriminar el mal proceder del ser humano. Es esa vocecita que oyes en tu cabeza que te dice: no lo hagas, no lo digas, no vayas, no hables, no entres. Yo considero, hermano, leyendo el verso 8, que al principio de todo esto a David la conciencia lo recriminaba. Pero David, al igual que la gran mayoría, ignoró la advertencia de la conciencia. A pesar de la palabra de Joab, también ignoró el llamado de advertencia. Por eso cuando se desata la ira del Señor sobre Israel, automáticamente David reconoce que fue. Porque desde un principio había focos rojos advirtiéndole, había focos rojos diciéndole que algo estaba mal. ¿Qué podemos aprender de esta historia? Aquí, hermanos, podemos encontrar lo que vamos a descubrir a lo largo de toda la historia de la humanidad, algo que se repite sistemáticamente hasta el día de hoy. Y te voy a decir que el pecado humano siempre tiene un origen doble. Lo repito, el pecado humano siempre tiene un origen doble. Te lo explico. Por un lado, el pecado procede de una fuente humana, de una fuente natural, nuestra concupiscencia, nuestros deseos y nuestras decisiones equivocadas. Pero por el otro lado, el pecado humano procede de una fuente sobrenatural, la tentación de Satanás. Cuando estos dos factores se fusionan,
amado hermano, se produce la tentación y por ende la caída y el pecado en la vida del ser humano. ¿Cómo es que se fusionan estas dos cosas? La fuente humana y la fuente sobrenatural. Muy sencillo, te lo voy a explicar. Es Satanás el que siembra la semilla del pecado en nuestra mente, la semilla de los malos pensamientos, hermano. Y cuando Satanás siembra la semilla del pecado en tu mente, ¿saben ustedes qué es lo que pasa? Se potencializa de manera exponencial el mal que de por sí está implícito en el ser humano por naturaleza. O sea, el ser humano tantito quiere, tantito pretexto busca. Cuando Satanás siembra la semilla del mal pensamiento, es el pretexto perfecto para llevar a cabo cualquier pecado. Y yo creo, hermano, que tenemos muchos ejemplos en la Biblia sobre esto, y te los voy a mencionar, aunque no te los voy a explicar porque no hay tiempo. Solamente te voy a dar el pasaje y la referencia. Aleluya. Para que tú te des cuenta de lo que estamos hablando. Amén. Hechos capítulo 5, verso 1 al verso 3. Nos encontramos la historia de Ananías y Zafira. Ustedes saben perfectamente bien cómo terminaron los dos, ¿verdad? Terminaron muertos delante de la presencia de Dios. A lo que voy. ¿Saben ustedes cómo comenzó todo el problema de Ananías y Zafira? ¿Dónde comenzó el problema en Ananías y Zafira que los llevó a la muerte delante de Dios? ¿Saben ustedes dónde comenzó? En su mente, con un pensamiento. Todo comenzó aquí. Un pensamiento que les dijo: oigan, no se les hace que es mucho lo que van a dar. ¿Y ustedes con qué se van a quedar? ¿Por qué lo van a entregar si es de ustedes? Un pensamiento, hermano, que despertó el pecado en Ananías y Zafira, y la consecuencia fue: los dos cayeron muertos delante de la presencia de Dios. Fueron engañados con un pensamiento. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, capítulo 11, verso 3, segunda de Corintios 11, 3, nos habla el apóstol Pablo acerca de la tentación a Eva. La Biblia dice que Eva fue tentada con astucia. ¿Y qué nos enseña Pablo en el verso 3? Que los sentidos de Eva fueron entenebrecidos por la tentación. O sea, lo que sucede a lo largo de la historia, los sentidos de Eva fueron cegados, los sentidos de Eva fueron nublados. ¿Para qué? Para poder engañarla y poder arrastrarla hacia el pecado. Segunda de Corintios 10, verso 3 al verso 5. Es donde el apóstol Pablo nos dice muy claramente que aunque militamos según la carne, aunque andamos según la carne, no militamos según la carne. Porque dice Pablo: las armas de nuestra milicia no son carnales, son espirituales y son poderosas en Cristo. Pero lo que me llama la atención es la parte final del verso 5, donde el apóstol Pablo dice: y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Si ustedes se dan cuenta, el apóstol Pablo está hablando del combate, está hablando de la guerra, está hablando del conflicto espiritual que tenemos que librar. Pero al final dice:
llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Qué tiene que ver esto aquí? ¿Qué tiene que ver esto aquí? Mucho. Porque te lo acabo de explicar. La mente es el campo central de batalla de Satanás. Los dardos de fuego encendidos que el maligno lanza contra nosotros no son otra cosa más que esos pensamientos que te quieren destruir. ¿Y qué es lo que enseña Pablo aquí? Tenemos que aprender a blindar nuestra mente. ¿Me escuchaste bien? Tenemos que aprender a blindar nuestra mente. Es lo que Pablo está diciendo, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Tenemos que filtrar a través de la palabra, porque se supone que nuestra mente tiene que estar llena de la palabra de Dios. Tenemos que aprender a filtrar todo pensamiento que llegue a nuestra mente, y todo pensamiento que no cumpla con la palabra de Dios tenemos que rechazarlo, echarlo fuera en el nombre del Señor. Fíjate lo que Pablo decía también en Filipenses 4:8, algo muy similar. El apóstol Pablo decía: todo lo bueno, todo lo justo, todo lo honesto, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, algo digno en que pensar, dice la Biblia, en esto pensad. Lo mismo que dijo a los corintios, hay que blindar nuestra mente. Todo pensamiento contrario a la palabra no tienes por qué recibirlo, tienes que echarlo fuera. Pensamientos de temor, pensamientos de pecado, pensamientos de crítica, de chisme, de enfermedad, etcétera, hay que reprenderlo y hay que echarlo fuera, porque van en contra de la misma palabra de Dios. Muy bien, déjame darte una breve definición de lo que es en sí la tentación. La tentación, amados hermanos, según la Biblia, es un deseo. La tentación es una atracción natural de nuestra carne hacia las cosas del pecado, las cosas del mundo o nuestro antiguo estilo de vida. Tenemos que entender, hermano, que la tentación es un deseo que literalmente nubla, ciega nuestro entendimiento y nos lleva a cometer cosas contrarias a la palabra de Dios. Hay personas, y tú lo puedes ver en las noticias, hay personas que matan a la novia, matan al papá, a la mamá, a los hijos, etcétera. Y cuando la policía los está interrogando, tú los ves llorando como niños chiquitos. Y lo primero que dicen es, llorando, ahogándose en sus lágrimas, ellos dicen: no supe lo que hice. El pecado ciega al hombre, la tentación ciega al ser humano para hacerle cometer actos vergonzosos. ¿Saben ustedes, hermanos, quién es la única que sale ganando en una tentación? ¿Quién es la única que gana en una tentación? ¿Quién? Dígalo fuerte, sin miedo. No. La carne. La única que sale ganando es la carne. Porque Pablo dice que estamos enfrascados en una batalla campal, encarnizada, la carne contra el espíritu. Cuando nosotros accedemos a la tentación, la carne se levanta victoriosa, la carne triunfa, la carne se huelga
de la victoria. La única que se goza es la carne. La carne lo disfruta, la carne lo goza. Aparentemente la carne salió ganando. ¿Y por qué digo yo aparentemente? Porque a la vuelta del tiempo las consecuencias siempre son otra cosa. No debemos olvidar la ley de Dios que dice: todo lo que el hombre siembra, eso inevitablemente lo va a tener que cosechar. Al ser humano no le importan las consecuencias. Hay personas, incluso cristianos, que cuando tú les adviertes que está mal lo que van a hacer, ¿sabes qué es lo que te dicen? Hermano, no me importa. No me importa si me llama la atención. No me importa si me regañan en la casa. No me importa si me disciplinan en la iglesia. Al cabo, lo bailado, ¿quién me lo quita? Lo bailado, ¿quién me lo va a quitar? O sea, lo único que les importa es gozar el momento, disfrutar el momento. Pero cuando te pasen la factura y tengas que pagar consecuencias, ahí sí te va a importar. La tentación es un arma poderosa de Satanás. Es un arma poderosa del mundo y es un arma poderosa de nuestra propia carne. Como decía el apóstol Pedro, la tentación es ese gran león rugiente que nada más está buscando a quien devorar. La tentación, hermano, es una lucha frontal, es una lucha diaria, es una lucha encarnizada en la vida de un cristiano. ¿Saben ustedes que la tentación es como una gran barrera frente a ti? Cuando tú decides vivir la vida cristiana en obediencia y en sujeción a la palabra de Dios. Por lo tanto, tenemos que entender una verdad. No es un juego ceder a la tentación, no es un juego. Y ejemplos tenemos de sobra en la Biblia. Te menciono Caín cuando mató a Abel, el primer asesinato registrado en la tierra. ¿Saben ustedes cómo se desató este crimen? Un pensamiento. El pensamiento que le dijo a Caín: mátalo, él es mejor que tú. Nunca serás mejor, Dios lo prefiere a él. Se levantó y lo mató. ¿Cuál fue la consecuencia? El juicio de Dios nunca se apartó de Caín el resto de sus días. Fue marcado por la ira de Dios. Tenemos el caso de Adán y Eva, que también, hermanos, fueron tentados y cayeron en pecado. ¿Y cuál fue la consecuencia? Fueron expulsados de delante de la presencia de Dios. Y otra consecuencia: muerte espiritual. En el segundo libro de Samuel 11, versículo 2 al versículo 5, nos encontramos otra vez con David, pero en otra historia muy diferente. David era cliente frecuente de las tentaciones. ¿Qué es lo que dice aquí? David fue tentado a cometer un gran pecado, el adulterio, tomando para sí una mujer prohibida, una mujer ajena llamada Betsabé. Y no obstante con esto, David fue incitado a caer en otra tentación, la tentación de eliminar al esposo de Betsabé llamado Urías para quedarse con su mujer. Y ustedes saben cuál fue la consecuencia que vino sobre David, sobre su casa, producto de este tremendo pecado. Podemos ver otra historia también en la Biblia, en el primer libro de Samuel 28, 12 al 19. Nos encontramos con el caso del rey Saúl. Cuando el Espíritu de Jehová había dejado ya a Saúl, se había apartado de él. Dice la Biblia que Saúl fue tentado a consultar a la pitonisa
para poder tener encuentro con Samuel, que ya había fallecido. Una abominación delante de Dios, porque según la ley judía era abominable consultar a los muertos. ¿Qué podemos decir de Sansón? La tentación de Sansón de tomar para sí una mujer pagana, una mujer prohibida, una ramera, y echar por tierra todos los planes de salvación que Dios tenía para Israel a través de Sansón. Y todos conocemos el final de Sansón, muy distinto al propósito y al plan que Dios tenía para con él y para con Israel. Abre tu Biblia, por favor. Primera de Tesalonicenses. Quiero que busques el capítulo 3. Y el versículo número 5. Primer carta de Pablo a los tesalonicenses, capítulo 3, verso 5, dice así: por eso también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, pues temía. Noten ustedes lo que Pablo dice aquí, pues temía. En Corintios dijo lo mismo cuando habla de Eva. Temo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia, aquí está diciendo lo mismo. Pues temía que os hubiera tentado el tentador y que nuestro trabajo hubiera resultado en vano. Yo quiero traducirte y yo quiero explicarte lo que Pablo está tratando de enseñar en este versículo. Lo que el apóstol Pablo trata de decirnos es lo siguiente. Mucho ojo, mucha atención. El apóstol Pablo está diciendo, en otras palabras, basta una sola tentación. Basta una sola tentación, bien puesta, bien colocada, donde más te duele, en tu mayor debilidad, para echar a perder la obra de Cristo en tu vida. Lo repito, Pablo está diciendo, basta una sola tentación, donde más te duele, en tu mayor debilidad, para que el tentador pueda destruirte. Déjame hacerte una pregunta. Una pregunta un tanto cuanto banal. ¿A cuántos de ustedes les gusta ver el box? Sin miedo. Yo no soy fanático del box, pero hay peleas que me gusta verlas. ¿Alguna vez viste pelear a Chávez? ¿Alguna vez viste pelear a Pacquiao en sus mejores días? Sí, ¿verdad? ¿Alguna vez has visto pelear al Canelo? Sí. Me gustan las buenas peleas, sobre todo si es de mexicano. Buenas peleas. Te voy a hacer una pregunta referente al box. ¿Alguno de ustedes sabe por qué un boxeador profesional, a lo largo de 12 rounds que dure el encuentro, tira tantos golpes? ¿Saben ustedes por qué los boxeadores tiran tantos golpes, aun cuando la gran mayoría de sus golpes no van a llegar a dar en su oponente? La gran mayoría de los golpes se quedan cortos, o el oponente los esquiva, pero el boxeador no deja de tirar. El boxeador tira y tira y tira y tira. Chávez, Pacquiao, en sus mejores años eran una metralleta tirando golpes. Eran una ráfaga tirando golpes. No se le veían los guantes. ¿Saben ustedes por qué tiran tantos golpes? Te lo voy a decir. Porque el boxeador
lo que está buscando es un solo golpe, bien conectado. El boxeador sabe que lo único que necesita es un solo golpe en el punto más débil, la mandíbula o el hígado. Y es lo que el boxeador busca. Por eso el boxeador tira y tira y tira y tira. Cuando logra conectar ese golpe, le apaga la luz al contrincante. Es lo que Pablo está diciendo aquí. Basta un solo golpe, basta una sola tentación del tentador, bien puesta donde más te duele, para destruirte. ¿Quieres que te dé un ejemplo de la Biblia? Te voy a dar 2 ejemplos de la Biblia para que te des cuenta lo que Pablo está diciendo. El primer ejemplo que quiero ponerles es el ejemplo tan conocido del apóstol Judas, el traidor. El ejemplo de Judas, el traidor. Judas tenía una gran debilidad. ¿Cuál era? ¿Cuál era? La gran debilidad de Judas era la codicia. No era el dinero, era la codicia. La Biblia dice que el dinero no es malo, el amor al dinero es lo malo. Y el gran problema de Judas, que lo llevó incluso a la muerte, fue la codicia. Judas era un hombre muy manipulable. Era un hombre débil de mente, débil de carácter. Cuando Satanás tentó a Judas, amado hermano, fue tan fácil como quitarle un dulce a un niño. Satanás no batalló nada con Judas para hacerlo caer en tentación. Recuerden ustedes que Judas, dice la Biblia, era el que cargaba la bolsa del dinero en el ministerio de Jesús. Y la Biblia dice que Judas se robaba todo. Judas se robaba hasta los clavos de la carpintería de José. Y aún Jesús sabiéndolo, dice la Biblia, Jesús lo dejó. Porque era libre voluntad, libre albedrío de Judas tomar sus decisiones. Cuando Judas echaba 5 monedas a la bolsa, él sacaba 3. Cuando echaba 2, él sacaba 1. ¿Se recuerdan ustedes aquel momento cuando una mujer llega y rompe el alabastro y derrama un ungüento carísimo sobre Jesús para ungirlo? ¿Quién fue el primero en poner el grito en el cielo? Judas. Judas pegó los ojos y Judas dijo: ¿por qué no se vendió ese perfume y se le hubiera dado el dinero a los pobres? Yo te pregunto, ¿ustedes creen en verdad que a Judas le importaban los pobres? No, si Judas fue el fundador del PRI. Lo que menos le importaba a Judas eran los pobres. Entonces, ¿por qué Judas dijo eso? Por una sencilla razón. Judas sabía perfectamente bien que de haberse vendido el perfume, el dinero hubiera pasado por sus manitas santas y milagrosamente, como un buen priista, lo hubiera desaparecido. Y a los pobres nada más les hubiera dado el saludo, se hubiera tomado la foto y digan que les fue bien. Satanás no batalló con Judas. ¿Cómo fue que engañó Satanás a Judas? Un pensamiento que le dijo: puedes hacer el negocio de tu vida. Le prendió los focos a Judas. Le llamó la atención, le interesó. Judas se preguntaba: ¿cómo?
Y ese pensamiento maligno le dijo: vende al maestro, entrégalo, y te vas a embolsar 30 piezas de plata libres de impuestos para ti solito. Era mucha tentación para Judas. Yo me imagino que al principio Judas tal vez se resistió, y Judas dijo: no lo puedo traicionar, él es el Hijo de Dios. Y ahí vino el engaño sutil de Satanás. Satanás le dijo: ¿tú crees que Jesús se va a dejar entregar? Él es el Hijo de Dios, nadie le va a poder poner la mano encima. Satanás le dijo: ¿te acuerdas aquel momento cuando los fariseos enfurecidos lo sacaron a empujones de la sinagoga y se lo llevaron al despeñadero para matarlo? Satanás le dijo: ¿qué fue lo que hizo Jesús? Se les escabulló. Y nadie pudo ponerle la mano encima a Jesús. Va a pasar lo mismo aquí. Tú lo vas a entregar, van a llegar, lo van a querer aprender, y Jesús se les va a escapar. Y tú te vas a quedar con tremenda bolsa llena, con 30 piezas de plata. Hermano, cayó redondito como niño chiquito. Y todos conocemos la historia. Fue y lo vendió, 30 piezas de plata, trajo a los sacerdotes, lo entregó con un beso, y Judas estaba esperando el momento de la huida. Estaba expectante a ver en qué momento Jesús se les escapaba para él poder dar brincos con 30 piezas en su bolsa. Pero Judas se había olvidado de algo, una palabra que Jesús enseñó, que Jesús les acababa de decir: ha llegado mi hora. Eso no se lo dijo Satanás. Los eventos comenzaron a transcurrir y Jesús no escapaba. Judas llegó, Satanás llegó, perdón, y nuevamente acosa a Judas y le dice: mira lo que acabas de hacer, acabas de entregar la sangre de un inocente. En una fracción de segundos, Satanás le pasa por la mente a Judas todo lo que le van a hacer a Jesús. Satanás le dice: mira cómo lo van a flagelar, así lo van a dejar, como una carne molida, llena de sangre, sin piel, por tu culpa. No tienes perdón de Dios. ¿Qué hizo Judas? Fue y se arrepintió, pero no delante de Dios, delante de los hombres. Él llegó y les dijo en pecado, entregando la sangre de un inocente, y le dijeron: es tu problema, ya te pagamos, lárgate de aquí. Aventó las monedas y salió sin saber qué iba a hacer. Y fue, hermano, el blanco perfecto para que Satanás terminara con él. Confundido como estaba, Satanás llegó y sutilmente lo engañó y le dijo: no tienes perdón de Dios, mátate. ¿Y qué hizo Judas? Fue y se ahorcó, quitando toda posibilidad de salvación. Porque todo aquel que atenta contra su vida no entrará en el reino de Dios. Otro ejemplo que te quiero presentar, el ejemplo del apóstol San Pedro. Quiero que busques conmigo Mateo 26, versículo 33 al 35. Mateo 26, 33. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Hermanos, mucho cuidado con lo que hablas. Mucho cuidado con tus palabras y mucho cuidado con tus declaraciones. ¿Sabes por qué? Porque todo lo que digas, todo lo que hables, Satanás lo va a usar en tu contra para hacerte caer. Jesús les estaba diciendo: de cierto les digo
que muchos se escandalizarán de mí, me negarán, me abandonarán. Y el primero que pegue el brinco fue Pedro. Señor, aunque otros se escandalicen, yo nunca, dijo Pedro, yo nunca me escandalizaré. Yo he oído, hermano, a tantos cristianos decir lo mismo. Y créeme que el final ha sido diferente. Yo he escuchado a cristianos decir lo mismo que Pedro. Yo nunca, yo nunca, yo nunca, yo nunca. Yo he oído cristianos decir, yo nunca voy a dejar a mi esposa. Pregúntame dónde están ahorita. Hay cristianos que han dicho, yo nunca le voy a ser infiel a mi mujer. Pregúntame qué hicieron. Hay cristianos que han dicho, yo nunca me voy a ir del templo. Pregúntame dónde están ahorita. Yo nunca voy a dejar el evangelio. Pregúntame dónde terminaron. Mucho cuidado con lo que hablas. En el mundo espiritual, mientras Pedro hablaba, sucedió algo en una milésima de segundos que Pedro no vio, pero obviamente Jesús sí vio. Cuando Pedro estaba hablando, aunque otros se escandalicen de ti, en una milésima de segundo, ¿sabes qué pasó? Satanás subió como rayo a la presencia de Dios. ¿Saben ustedes para qué? Para pedir permiso para tentar a Pedro. Cuando Pedro todavía estaba hablando, Satanás ya estaba delante de Dios. Y Satanás se burlaba y Satanás decía, oílo, según que no lo va a negar, me ataco de la risa en su cara. Satanás le dijo a Dios, nada más permíteme tentarlo para que te des cuenta que sí lo niega. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Jesús le dijo, Pedro, he visto a Satanás descender como rayo. Y Jesús le dijo, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Y me llama la atención que Jesús no le dijo, yo le negué el permiso. El permiso no le fue dado. No, Jesús le dijo, yo he rogado por ti. O sea, el permiso le fue dado. Prepárate, le dijo Jesús, prepárate. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, fortalece y cultiva la fe de tus hermanos. Jesús le dijo, de cierto te digo, que esta noche, antes de que el gallo cante, tú ya me habrás negado, no una ni dos, 3 veces. Y todavía Pedro insiste, y Pedro le dice, aunque tenga que morir contigo, no te negaré. ¿Y qué fue lo que pasó? Antes de que el gallo cantara, Pedro ya lo había negado 3 veces. Al escuchar al gallo cantar, se recordó las palabras de Jesús, y dice la Biblia, salió y lloró amargamente. Arrepentimiento delante de Dios fue la diferencia entre Pedro y Judas. Arrepentimiento. Saben ustedes, hermanos, que siempre decimos que Pedro fue el que lo negó, pero la parte final del verso 35 dice, y todos los discípulos dijeron lo mismo. O sea, no fue nada más Pedro, todos dijeron lo mismo. Señor, yo tampoco. Señor, yo tampoco. Señor, yo tampoco te voy a negar, ni te voy a abandonar. Y a la mera hora, ¿qué pasó? A la mera hora, ¿qué pasó? Patas, ¿para qué las quiero? Todo el mundo corrió. Mucho cuidado con lo que hablas. Satanás lo va a usar en tu contra para hacerte caer. Por último, quiero terminar con esto. Lo más importante. ¿Cómo podemos vencer las tentaciones? Yo quiero decirte, hermano y hermana, que nada más hay una
sola manera de vencer la tentación, una sola, no hay más. ¿Cuál es? La oración, no hay más. La oración. Por eso Jesús lo enseñó diciendo: velad y orad, velad y orad, velad y orad. ¿Para qué? Para que no entres, para que no caigas en tentación. La oración del Padre Nuestro nos lo enseña muy claramente: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. El apóstol Pedro dice que el Señor sabe librar de tentación a los piadosos. ¿Y saben ustedes por qué Jesús nos puede ayudar a vencer? Porque Pablo enseña en la carta a los Hebreos. El apóstol Pablo enseña que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. A lo largo de toda su vida, Jesús enfrentó, soportó y venció grandes tentaciones. O sea, Jesús es el único que puede enseñarte a vencer. Él es el único, porque Él enfrentó nuestras mismas tentaciones, pero la diferencia es que Él venció todas. Por cierto, déjenme hacerles una pregunta, a ver quién es el guapo que me la contesta. ¿Cuál fue, a lo largo de 33 años, cuál fue la más grande tentación que Jesús tuvo que enfrentar? En el desierto, cuando le mostró los reinos de la tierra y le dijo: si postrado me adoras, te daré la gloria de este mundo. No. La más grande tentación que Jesús enfrentó fue Getsemaní. Getsemaní. ¿Por qué creen que esa noche Jesús se metió toda la noche en oración? ¿Por qué? Porque Jesús sabía que Satanás se jugaría su última carta. Jesús sabía que el ataque de Satanás sería frontal, encarnizado contra él. ¿Por qué digo yo que el desierto no fue la más grande tentación? Te lo voy a decir. Porque en el desierto la cruz estaba muy lejos, estaba a 3 años de distancia. Pero en Getsemaní la cruz estaba frente a él. Se terminó el tiempo, ya no había oportunidad de más. Satanás se fue con todo sobre Jesús. Hermanos, tan feroz fue el ataque, tan encarnizada fue la guerra en Getsemaní, que dice la Biblia: el sudor de Jesús era como grandes gotas de sangre que caían en tierra. Algo que no pasó en el desierto sucedió en la noche en Getsemaní, y en el desierto estaba el solazo del desierto. Pero pasó en Getsemaní. ¿Por qué? Porque el ataque fue frontal. Hermano, tan duro fue el ataque que Jesús, el hombre, ora y Jesús le dice: Padre, pasa de mí esta copa. Jesús le está diciendo: Señor, no me hagas beber este trago. Jesús, el hombre. ¿Saben por qué? Porque Satanás en una fracción de segundos le mostró la crucifixión. Así como al principio le mostró los reinos de la tierra, le mostró lo que iba a ser su martirio. Satanás le dijo a Jesús: así te van a dejar, una bola de carne sin piel, nadie te va a reconocer, así vas a terminar clavado en la cruz. Jesús, el hombre, clama en ese momento y le dice: no me hagas beber esta copa. Pero ¿cómo venció Jesús?
orando, y de pronto cambia la oración, y de pronto Jesús dice: pero que no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad. Y fue de esta manera, amados hermanos, que Jesús vence al tentador en su última gran tentación. ¿Y cuál fue su última gran tentación? Una tentación muy sutil: no subas, no vale la pena, mira lo que te van a hacer, no subas. Ya lograste mucho, ya convertiste en mucho, vas a pasar a la historia, no subas a la cruz. Y Jesús estaba luchando con eso. Jesús, el hombre, estaba luchando con esa palabra, pero todo lo venció a través de la oración. Por último, una última cosa y termino. Tenemos que orar no nada más para no caer en tentación. Escúchame. Tenemos que orar para evitar ser instrumentos de Satanás que hagan caer a otro en tentación. Frecuentemente, amados hermanos, Satanás usa a gente como instrumentos para que otros caigan en tentación. Yo te pregunto, ¿cuántas veces Satanás no ha usado la lengua viperina de una persona dentro de la iglesia para criticar, para murmurar, para hablar contra otra persona, y a final de cuentas esa otra persona terminó yéndose de la iglesia y el chismoso se quedó adentro? Tenemos que orar para evitar ser instrumentos de Satanás. Déjame leerte lo que dice el Señor. Mateo 16, versículo 23. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. ¡Wow! ¡Qué tremenda palabra! Que Jesús te diga eso, hermano. Tremendo. Quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Tenemos que orar para evitar esto, ser instrumentos de Satanás y evitar, hermano, hacer caer a otros en tentación. Y concluyo, 1 Corintios 10:32: no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Amados hermanos, guardemos la palabra, atendamos a esta palabra y sobre todas las cosas pongámosla por obra. Dios bendiga su palabra y Dios bendiga el corazón de su iglesia. Pongámonos de pie, no vamos a hablar más. Ponte de pie, por favor, ponte de pie. Al nombre del Señor sea la gloria. Ponte de pie, vamos a orar. Quiero que cierres tus ojos. Quiero que abras tu corazón delante de Dios. Abre tu corazón. Y si tú sabes, amado hermano, hermana, que has batallado con una debilidad en tu vida, misma que Satanás ha tratado de explotar para hacerte caer, clama hoy al Señor, clama al Señor. Satanás no va a quitar el dedo del renglón hasta no verte caer. Clama hoy a la sangre de Jesucristo, porque si hay alguien que conoce perfectamente bien tu debilidad, es Satanás. Y si tú has caído en tentación, este es un buen momento para orar, a sincerarnos delante de Dios y decirle al Señor: perdóname. Atrévete a decirle al Señor: perdóname, porque he caído en la tentación del tentador. Solamente el Señor puede perdonar, solamente Él puede cambiarnos, ayudarnos y transformarnos. Habla con el Señor y permite que su Espíritu Santo confirme hoy su palabra en tu vida
y en tu corazón. Señor amado, buen Dios, Padre Celestial, estamos delante de tu presencia en esta tarde. Adoramos, bendecimos y exaltamos tu gloria. Te damos gracias, Señor eterno, por esta palabra que hoy has traído y has hablado a nuestras vidas. Reconocemos tu voz, Señor, y entendemos que es tu Espíritu Santo quien ha venido a hablar y a ministrar a nuestras vidas en esta hora. Reconocemos que tu palabra es la única verdad. Hemos oído, Señor, con el corazón tu voz. Hemos entendido esta palabra. Hemos temblado frente a esta palabra. Y te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo venga y use esta palabra, Señor, para transformar las áreas de nuestras vidas, para transformar, Señor, aquellas cosas que nos están haciendo mal, que nos están debilitando. Transformarlas, Señor, en poder, en victoria, para gloria de tu nombre. Te rogamos que tú nos des, Señor, la fuerza, el poder, la autoridad, para que en el nombre de Jesucristo podamos tener, Señor, la capacidad de reprender al tentador, de reprender esos dardos de fuego encendidos que vienen contra nuestra mente, para dañarnos, para herirnos, para confundirnos y hacernos caer. Que podamos tomar, Señor, autoridad en tu nombre y reprender y echar fuera en el nombre de Jesucristo todo pensamiento de tentación que venga, Señor, a nuestras vidas. Enséñanos, Señor, a llenar nuestra mente solamente de tu palabra, solo de tu palabra, Señor, y que tu palabra sea el filtro por donde todo pensamiento que llegue a nuestra cabeza pueda pasar, y podamos solamente retener lo bueno y desechar lo malo en el nombre de Jesucristo. Enséñanos, Señor, a vencer, a decirle no a la tentación del tentador. Y te rogamos que tú nos perdones, Señor, tantas veces que hemos caído, tantas veces que hemos faltado. Te rogamos, Señor, que tu gracia, tu misericordia y tu perdón sean sobre tu iglesia, y tú nos perdones, Señor, para gloria y honra de tu nombre. Que tú nos ayudes, Señor, a estar vigilantes, a estar alertas en todo tiempo, y evitar caer en tentación, y evitar, Señor, ser instrumentos de Satanás, para evitar hacer caer a otros en tentación delante de ti. Que tu Espíritu Santo siga usando esta palabra, y que aún con el correr de los días, Señor, esta palabra siga redarguyéndonos y llamándonos al arrepentimiento, para gloria de tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, a quien damos honor y gloria ahora y para siempre. Amén.